Le agradezco nuevamente al muy reconocido abogado, notario, embajador, Ignacio Morales Lechuga, que esté con nosotros. Bienvenido otra vez. Y Gracias, gracias. gracias Alejandro. Este, Efectivamente fue publicada el viernes en la tarde en el Diario Oficial de inusual, la ¿no? Federación. Normalmente hay alcances del Ajá. Diario Oficial como Ajá. este que era urgente Sí. y entró en vigor el sábado. Sí. Y es cierto, hay un punto de entrada que marcar. Hay una discrecionalidad del gobierno para aplicar los recursos producto de estas ventas o remates de bienes que son asegurados y que después se les aplica la extinción de dominio. Y digo discrecionalidad porque todo lo que el Estado recibe debe ser incorporado a la ley de ingresos y luego pasar por el presupuesto de egresos y la Cámara de Diputados autorizar en qué se va a gastar. No se puede saltar o no se debe saltar de inmediato, digamos, de una venta a tomar esos recursos, por más nobles que sean los fines para los cuales se dedican los bienes. Esta ley lo prevé de manera diferente. Entonces es un recurso que se va a manejar fuera de presupuesto, de entrada. Caray. Y con discrecionalidad porque el gabinete social es el que va a decidir a qué se aplica. O sea, el presidente. El presidente, efectivamente, porque el gabinete al final de cuentas obedece al presidente, Claro, son empleados del claro, presidente. claro. Esa sería una primera crítica que habría que formularle. Yo creo que debe haber control de la Cámara de Diputados, de la Auditoría Superior de la Federación y desde luego de las Contralorías o Secretaría de la Función Pública. O sea, se acaba de vender esta muy famosa casa de las Lomas Así es. del ciudadano chino mexicano Shen Li Yegón. 102 millones de pesos. Esos 102 millones de pesos no van a entrar a las arcas del presupuesto. No, pues digo, van a entrar a alguna cuenta especial y de ahí salen inmediatamente, en lugar de destinarse al cúmulo de ingresos de la Federación y de ahí seguir todo el proceso de control del gasto público. O sea, entrarían al presupuesto, la Secretaría de Hacienda propondría qué hacer con ese dinero y la Cámara de Diputados lo aprobaría. Eso es. Así debería ser. Ese es el principio constitucional de control del gasto público. Ok. Eso no va a ser. No va a ser. No en este momento. Así Ahora, es. el otro tema es que se ha manejado que cualquier persona podría ser, ahora sí que, víctima de esta ley tal como está. Efectivamente. Es decir, en primer lugar, es un catálogo de más de 200 delitos. En 2008 estaba concentrado en narcotráfico y delincuencia organizada y ahora se ha ampliado el catálogo de delitos. Esto da también discrecionalidad a las autoridades y los jueces para actuar contra la propiedad de los mexicanos. Es decir, a ver, si alguien, un vecino mío con quien le caigo mal, tuvimos una diferencia, va con la autoridad y dice, en la casa de este señor venden drogas, ¿no? Sí. Y entonces llega la autoridad y sin avisar... Bueno, la existencia de un hecho ilícito es lo que va en paralelo con el aseguramiento y extinción de dominio. Puede ser que ese hecho ilícito, al final de cuentas, la autoridad judicial diga no existe. Sin embargo, como el otro procedimiento es autónomo, la propiedad puede venderse. Ese es el gran riesgo, exactamente, que no se respetan de alguna manera las garantías de audiencia y legalidad a plenitud, porque como uno es procedimiento civil, el de extinción de dominio, y el otro es el procedimiento penal. Además, una vez asegurado por la Fiscalía General de la República o ratificado esto por los jueces encargados de la extinción de dominio, la propiedad queda congelada. Si se muere inclusive, va a ser muy discutible el traslado a los herederos y los herederos tendrían que asumir la responsabilidad para que esto continúe la extinción de dominio, no se extingue con la muerte del propietario. O sea, pudiera ser que en el proceso penal la autoridad diga no hay delito y la persona es inocente. Así es. Pero en el proceso civil, por el lado civil, de donde se aplica la extinción de dominio, ahí no hay la presunción de inocencia, ahí es de inmediato, así es. Confisco, extingo el dominio y ya es mío. Vamos a suponer que se vende la propiedad en remate y muy por abajo de su valor comercial, entonces el propietario va a recuperar lo que sobre, descontados los gastos, descontados, a lo mejor hay que pagar comisiones, y ya una vez descontado todo eso, le devuelven años después una cantidad que puede ser la mitad
de lo que en realidad valía su propiedad. Ujú. Es para todo tipo de bienes, o sea, no solamente para bienes inmuebles. Ujú. Y si pusiéramos un caso de una gente que renta una bodega y en la bodega almacenan gasolina robada, se le aplica la extinción de dominio o puede aplicársele la extinción de dominio. Ujú. Porque son todos aquellos bienes que sean producto del ilícito o bien que hayan sido utilizados para la comisión de ilícitos, secuestros, robo de partes. Pero el señor autopartes. dueño de la bodega no necesariamente es cómplice No. de ese No. delito. No, desde luego que no. Le pueden imputar que no avisó a la autoridad que se estaban cometiendo delitos en su bodega. Ujú. Pero ojo, el dueño de la bodega no tiene el derecho de meterse a la bodega. Exacto. Quien renta la bodega, pues ya la rentó. Así es. Y el inquilino, pues hace dentro lo que haga y el propietario no puede llegar Así es. a revisar lo que están haciendo. Exactamente, no tiene esa facultad. Ajá. Tampoco la tendría el que renta un departamento, tampoco la tiene el que renta un local. Habría tal vez que pensar que el propietario, para defenderse, o tenga la facultad de inspeccionar y se la conceda contractualmente el inquilino, Ujú. pero en ese caso también tendría que estar haciendo la inspección y el trabajo de que la autoridad no hace. No, y además cada semana, imagínese, ¿no? No, y delatar, denunciar. Claro. Y si no denuncia, él se hace responsable. Es una amenaza real. Ahora, tiene dentro de esto un artículo transitorio, el 12. Ujú. En el 12 dice que el fiscal, antes de un año, debe llevar a cabo una encuesta nacional para ver los ajustes que se le deban hacer a esta ley. Pero por lo pronto se puede aplicar, ¿eh? Ujú. Esos ajustes no detienen Sí, la mientras- vigencia. Y Sí. luego contempla aquí el delito de corrupción que ni siquiera existe. Sí, como tal, ¿no? Hay una serie de delitos de servidores públicos que pueden incluirse de manera muy abierta, sobre todo el tema de la corrupción, Ujú. lo cual también es una amenaza para aquellos que han servido al Estado Ujú. y que no necesariamente sus recursos tengan un origen ilícito. A ver, como abogado le voy a hacer una pregunta. ¿Con cuántos años de cárcel se castiga a un funcionario público que comete el delito de corrupción? Bueno, hasta hoy, dependiendo de la modalidad, pero casi todos aceptarían libertad durante el proceso. Pero es más, yo creo que con ningún año de cárcel, porque no existe el delito de Bueno, corrupción, ¿no? Es cierto, digo, como corrupción, ¿no? Lo que Como pasa es que el propio decreto de extinción de dominio dice por corrupción se entiende todo este catálogo de ya, delitos de servidores públicos. malversación Traduce. de enriquecimiento Sí. y malversación de fondos, Sí, etcétera, ¿no? Sí, traslada del lenguaje común Ajá. al lenguaje jurídico. Ah, ya. Bueno, pues qué complicado. Sí. ¿Qué futuro le ve usted a esta ley? Yo creo que va a ser modificada y seguramente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos va a impugnar mediante la acción de inconstitucionalidad, tiene 30 días, si no mal recuerdo, para ejercerlo. Lo mismo, seguramente muchos se van a amparar contra la aplicación de la ley y luego, desde luego a los que se les pretende aplicar, y dentro de un año vamos a tener ajustes, espero, Pues a ver, pero mientras aplica. mientras se Híjole. aplica. Don Ignacio Morales Lechuga, muchas gracias. Gracias. Gracias Encantado. otra vez por haber estado aquí. Muchas